le doy la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta primera presentación tenemos a Anabel Piñeda Briceño de México con el trabajo An Experimental Study of the Effectiveness in Trilateration and Probabilistic Multilateration for Position Estimation in MANETs. Entonces, Anabel tiene hasta 25 minutos para su exposición. Posterior a eso vamos a tener un lapso de 5 minutos para las preguntas y algunas sugerencias respectivas. Entonces, gracias, muy buenas tardes. Como ya mencionó, mi nombre es Anabel Pineda Briceño. El día de hoy les voy a platicar acerca de los resultados de nuestro trabajo titulado Estudio experimental sobre la eficacia de trilateración y multilateración probabilística para la estimación de posición en redes móviles ad hoc, conocidas también como MANETs. Nuestra presentación pues va a tener el siguiente contenido: una introducción general de nuestro tema. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el método de trilateración y multilateración probabilística y les voy a presentar la propuesta de nuestro estudio experimental. Posteriormente hablaremos de los resultados de nuestro estudio experimental y finalmente con las conclusiones generales de nuestro trabajo. El tema de localización es una de las áreas más activas actualmente en el campo o en la investigación. Esto por su gran importancia en las aplicaciones tanto civiles como militares. Prueba de ello es que la DARPA en el primer trimestre de este año publica que el desarrollo de aplicaciones de tecnologías para posicionamiento lo da como importancia de seguridad nacional. Nuestro grupo de trabajo, con la gente que actualmente colaboro, trabajamos en el contexto de las redes móviles ad hoc en el problema de localización, y este problema prácticamente radica en conocer la posición de los nodos móviles en base a la posición de un conjunto de referencias. En el contexto de las redes también lo conocemos como balizas, y que estas balizas o referencias también pueden ser móviles. Los algoritmos en este contexto de las MANETs, los más conocidos de acuerdo a la literatura son los algoritmos de DB-HOP, Amorphous, Centroid y APIC. Y también la literatura marca que el algoritmo DB-HOP es el algoritmo estándar dentro de la categoría de algoritmos de posicionamiento libre de distancias. Este algoritmo DB-HOP trabaja prácticamente en dos fases. En la primera fase utiliza como medio para estimar la distancia lo que es el conteo de saltos, y en su etapa de estimación de posicionamiento utiliza el método de trilateración. Este método de trilateración es empleado para determinar, como les mencionaba, la posición de un nodo. Para eso requiere de conocer al menos información de 3 referencias o balizas, y también, o sea, la posición de ellas, y también conocer las distancias exactas hacia ellas. En el contexto de las MANETs, pues estas redes se caracterizan por generar topologías no isotrópicas. Aquí en ese tipo de topologías no hay una correlación directa entre lo que es la distancia y la distancia medida en saltos y la distancia euclidiana. Este fenómeno se da porque, bueno, como ven aquí en la imagen, se genera una especie de agujero, y lo que hace, bueno, las rutas, digamos que se dan en el contorno de ese hoyo. Ese tipo de topologías, las topologías no isotrópicas, hacen que trilateración sufra de incertidumbre. Trilateración, al conocer las distancias exactas hacia ella y las posiciones, bueno, intersectan en un solo punto, y esa es la posición real. En el caso de trilateración, cuando no hay esas estimaciones exactas, pues puede sufrirse de incertidumbre cuando se intersectan en más de un punto. También inconsistencia, porque trilateración requiere de al menos 3 referencias para poder encontrar o establecer o determinar la posición, y si podemos tener nosotros diferentes conjuntos de 3 balizas, y las cuales nos van a dar posición diferente. Y ambigüedad, pues al tener este sistema de ecuaciones nos puede dar una solución espejo cuando tenemos el problema de colinealidad.
Trilateración en el contexto de las MANES, pues por la naturaleza de ellas, provoca que estos métodos para estimar, provoca que los métodos para estimar distancias entre los nodos reporten distancias que son imprecisas y por lo tanto pues van a degradar lo que es la calidad de trilateración. El alto nivel de movilidad que tienen estas redes impide garantizar que se cumpla esa no colinealidad, que es lo que establece trilateración como precondición para estimar la posición. Por otro lado está también el método de multilateralización probabilística. Este método está orientado igual a estimar la posición de un nodo basada en la posición de 3 o más referencias y las distancias estimadas hacia ellas. El objetivo de este método, es el de mitigar en mayor medida las deficiencias del método de trilateración, como lo mencionamos ya, que son la incertidumbre, inconsistencia y ambigüedad. Nuestra propuesta, nosotros proponemos, lo que propusimos en ese trabajo como estudio experimental, lo dividimos en 3 experimentos, en el cual de alguna manera en nuestro primer experimento lo que nosotros queríamos hacer es caracterizar los principales estados de error que incurren los nodos y las balizas al estimar posición, un análisis para ver cómo se comportan ante los diversos niveles de colinealidad, tanto multilateración como trilateración, y un análisis basado en simulaciones. Este análisis nosotros utilizamos uno de los simuladores que más se utilizan en redes móviles, que es el NS2, y nuestras implementaciones distribuidas. En trilateración básicamente utilizamos un sistema de ecuaciones cuadrático que después finalmente, les digo esto así rápidamente porque me quiero ir a la parte de los resultados, que es lo más interesante y además son bastantitos. Nada más que para que vean más o menos qué se utilizó en cuanto a las ecuaciones para definir lo que es posición utilizando trilateración, y utilizando un poco después de estas ecuaciones, utilizando un poco de operaciones de matrices, podemos determinar la posición de XY de las balizas, de los nodos, perdón. En caso de multilateralización probabilística, generalmente, o en términos generales, son estas etapas, se define una función de densidad de probabilidad para cada una de las balizas, se asume que esas funciones de densidad de probabilidad definidas para cada baliza son independientes, por lo tanto la probabilidad de encontrar un nodo en un punto X y Y a partir de la información de n referencias está dado por este producto de esas funciones de densidad de probabilidad, y finalmente la estimación va a estar dada por el punto XY donde esa probabilidad tiene su máximo. En este caso, este método está basado en una función gaussiana y utiliza el método de Newton para finalmente estimar las raíces y en este caso pues la posición. En nuestra primera parte de resultados, del primer experimento que nosotros estamos haciendo o que realizamos fue caracterizar los principales estados de error. Algunas consideraciones generales es que a cada circunferencia le va a corresponder la posición de una baliza como centro, y el radio equivale a la distancia entre el nodo y lo que es la baliza, y para este experimento estamos suponiendo que la posición del nodo está en una posición 500,500 y delta para nosotros va a representar nuestro error de localización. La primera caracterización que tenemos es en el escenario 1, donde el nodo emplea las distancias exactas hacia cada una de las balizas. Es el escenario ideal, donde se supone que se intersectan en un solo punto, y los resultados de nuestro experimento, para esto se introducen los mismos valores tanto para el método de trilateración como multilateración probabilística, y en ambos métodos pues nos dio la posición exacta de 500,500.